Hola, hola, mi gente maravillosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirse en una nueva aventura conmigo aquí en el canal. Hoy les traigo algo que sé que les va a encantar, algo que a mí me tiene absolutamente fascinada y que estoy segura que a ustedes también los dejará con el corazón latiendo fuerte. Si son como yo, amantes de las historias de amor que te atrapan desde el primer minuto, de esas que te hacen suspirar y te dejan con ganas de más, entonces, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que está arrasando en el mundo de las series, y sí, ya lo adivinaron por el título, vamos a explorar el maravilloso mundo del romance turco, pero no cualquier romance turco, uno que viene con todo para el 2025. Y no solo vamos a hablar de cualquier serie, vamos a adentrarnos en una que promete cautivarnos con sus 12 capítulos subtitulados, una que estoy segura que será la comidilla de todos los amantes de las series. Así que, antes de que se me escape más información, les pido que se acomoden, agarren sus snacks favoritos, preparen sus corazones porque hoy vamos a viajar juntos a Turquía, a través de una historia que promete ser inolvidable. Pero antes de empezar, no puedo evitar recordarles lo importante que es su apoyo para mí, así que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis recomendaciones y de los viajes que hacemos juntos a través de las historias, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les llegue la notificación, y así, siempre estén al tanto de las nuevas aventuras que les traigo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos esta increíble travesía. Prepárense para escuchar la magia que se esconde detrás de Amor Turco 2025, una serie que, desde ya, puedo asegurarles, va a dejar una huella imborrable en sus corazones. Pero, ¿qué la hace tan especial? ¿Por qué deberíamos estar contando los días para su estreno? Bueno, para empezar, hay que entender que las series turcas han conquistado el mundo por una razón muy sencilla: saben cómo contarnos historias de amor de una manera tan real, tan apasionada, tan cercana, que nos hacen creer en el amor verdadero, ese que te roba el aliento. Y Amor Turco 2025, en particular, parece llevar esa fórmula a otro nivel. La premisa, aunque por ahora se mantiene en secreto, sabemos que gira en torno a dos personas, cuyas vidas se entrelazan de una forma inesperada, quizás en un entorno que jamás hubieran imaginado, y donde el amor surge en medio de obstáculos que pondrán a prueba la fuerza de sus sentimientos. No les voy a mentir, ya he estado investigando un poco y por lo que he logrado descifrar, esta serie tendrá todos los ingredientes para convertirse en nuestra nueva obsesión: personajes complejos, llenos de matices, con los que nos vamos a identificar, diálogos que nos harán suspirar y, por supuesto, una química entre los protagonistas que traspasará la pantalla. Pero no solo se trata de romance, Amor Turco 2025 también promete explorar temas muy relevantes, temas que nos harán reflexionar sobre la vida, las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestro destino. La trama, según lo que he leído, abordará cuestiones como la familia, la amistad, el honor y la búsqueda de la felicidad, todo ello envuelto en una atmósfera de intriga y misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el primer hasta el último capítulo. Y hablando de capítulos, aquí viene una de las razones por las que esta serie me tiene tan entusiasmada: 12 capítulos. Sí, lo sé, no es lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas, que a veces nos dejan con cientos de episodios y la sensación de que la historia no va a terminar nunca. Pero aquí, la promesa es una historia concisa, bien contada, que va al grano, sin rellenos innecesarios, lo que la convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan una dosis de romance intensa y sin largas esperas. Y lo mejor de todo es que, al ser subtitulada, podremos disfrutar de la magia del idioma turco, de la cadencia de sus palabras, sin perdernos ni un solo detalle de la trama. No sé ustedes, pero a mí me fascina escuchar las voces originales de los actores, y poder entender la profundidad de sus interpretaciones. Es como si uno realmente se sumergiera en el mundo de la serie, en la cultura turca y en la esencia de sus personajes. Ahora bien, sé que muchos estarán preguntándose, ¿de qué va exactamente la historia? ¿Cuáles son los nombres de los protagonistas? Y lo entiendo, yo también muero de curiosidad, pero por ahora, la información es limitada. Sin embargo, lo que sí les puedo adelantar es que la química entre los actores principales es palpable, incluso en los adelantos y fotos promocionales que he visto. Se puede sentir esa conexión, esa chispa que hace que uno crea en el amor a primera vista. Y eso, créanme, es fundamental para que una historia de amor nos conquiste de verdad. Además, se ha filtrado que el equipo de producción ha cuidado cada detalle, desde la música que acompaña cada escena, hasta el vestuario y la fotografía, todo con el objetivo de crear una atmósfera mágica,
que nos transporte a otro mundo. Y en el caso de las series turcas, el escenario juega un papel fundamental. Sus paisajes, sus calles, sus edificios históricos, todo eso le da un toque especial a la historia. Así que, prepárense para ser testigos de la belleza de Turquía, mientras disfrutamos de esta apasionante historia de amor. Y no solo se trata del escenario, la cultura turca, con sus tradiciones y costumbres, también será un elemento muy importante en la trama. A través de la historia de los protagonistas, vamos a conocer un poco más sobre las tradiciones de este país, sobre sus valores y sobre la forma en que viven el amor y la familia. Personalmente, me encanta cómo las series turcas logran integrar estos elementos culturales en la trama, de una forma muy natural y sin que se sienta forzado. Y es que, para mí, una buena historia de amor tiene que ser universal, tiene que tocar fibras de nuestro corazón, sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestras costumbres. Y Amor Turco 2025, estoy segura de que cumplirá con todas estas expectativas. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando en la posibilidad de encontrar esta serie en plataformas de streaming. La verdad, todavía no hay confirmación oficial sobre dónde podremos verla, pero lo que sí les prometo es que estaré muy atenta a todas las novedades y en cuanto tenga más información, se las compartiré de inmediato. Así que, estén muy pendientes del canal, porque aquí siempre les traigo todas las noticias frescas y las últimas novedades del mundo de las series. Mientras tanto, lo que podemos hacer es especular, teorizar y compartir nuestras expectativas. Y hablando de compartir, me encantaría saber qué es lo que más les llama la atención de esta serie. ¿Son los actores, la trama, la ambientación? Dejen sus comentarios, quiero leer sus opiniones y saber qué es lo que más les emociona de Amor Turco 2025. Y por supuesto, también quiero saber si son tan fans de las series turcas como yo, cuáles son sus favoritas y qué es lo que más les gusta de ellas. Recuerden que este espacio es para que todos podamos interactuar y compartir nuestra pasión por el cine y las series. Y ya que estamos hablando de pasión, tengo que decirles que este 2025 promete ser un gran año para los amantes de las series, ya que hay muchísimos estrenos que estoy esperando con ansias. Y Amor Turco 2025 es uno de ellos. Y es que, cada vez más, las producciones turcas nos están demostrando que son capaces de competir con las mejores series del mundo, tanto en calidad como en originalidad. Sus historias, llenas de emoción y pasión, nos conectan a un nivel muy profundo, y nos hacen sentir que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre es posible. Y eso, en estos tiempos que corren, es algo que todos necesitamos. Así que, prepárense para sumergirse en un mundo de romance, intriga y misterio, porque Amor Turco 2025 viene con todo para conquistarnos. Y yo, por mi parte, no puedo esperar para verla y compartir mis impresiones con ustedes. Y no solo eso, me emociona la idea de que juntos podamos descubrir esta serie, comentarla, analizarla y vivir cada capítulo como si fuera nuestro propio romance. Porque, al final, de eso se trata la magia de las series, de hacernos sentir parte de las historias que nos cuentan, de hacernos reír, llorar y suspirar con sus personajes. Profundicemos un poco más en lo que sabemos, o mejor dicho, lo que hemos logrado deducir sobre esta esperada producción. Los rumores, que corren como pólvora en los foros y redes sociales dedicados a las series turcas, apuntan a que Amor Turco 2025 podría estar inspirada en una leyenda local, un relato que ha pasado de generación en generación y que habla de un amor imposible, predestinado y lleno de desafíos. Si esto fuera cierto, la serie no solo nos brindaría romance, sino también una ventana a la riqueza cultural e histórica de Turquía, una tradición oral que se entreteje con el presente para crear una narrativa fascinante. Imagínense, una historia de amor con raíces en el pasado, pero con la frescura y modernidad que caracteriza a las producciones turcas actuales. Sería simplemente espectacular. Además, algunos insiders de la industria han comentado que la elección del elenco para esta serie ha sido particularmente minuciosa. Se están buscando actores que no solo posean una gran belleza y carisma, sino que también tengan una capacidad actoral excepcional, que puedan transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Y no solo eso, la idea es que haya una química innegable entre los protagonistas, esa chispa que se siente al verlos juntos y que hace que nos creamos su historia de amor. Al parecer, los castings han sido exhaustivos y han contado con la participación de algunos de los nombres más prometedores de la escena turca, lo que sin duda, nos garantiza que veremos interpretaciones de altísimo nivel.
También se ha filtrado que la producción ha invertido una gran suma de dinero en la puesta en escena, no solo en los vestuarios y la ambientación, sino también en la calidad de la fotografía y los efectos especiales. Sí, efectos especiales, aunque no se trata de una serie de ciencia ficción, se rumorea que habrá ciertas escenas que requerirán el uso de estas técnicas, quizás para recrear momentos oníricos, o para resaltar la magia y el misterio de la historia. Y es que, en las series turcas, la calidad de la imagen es fundamental. Se cuida cada detalle, desde los encuadres hasta la iluminación, para crear una atmósfera que nos sumerja en la historia y nos haga sentir que estamos viviendo en carne propia las emociones de los personajes. Y según lo que he podido ver en los adelantos, Amor Turco 2025 no será la excepción. Otro aspecto que me tiene muy emocionada es la música. Las bandas sonoras de las series turcas suelen ser una maravilla, melodías que nos hacen suspirar, que nos transportan a otro mundo y que se quedan grabadas en nuestra memoria. Y parece que Amor Turco 2025 contará con una banda sonora original, compuesta especialmente para la serie y que acompañará cada escena, realzando las emociones y el dramatismo de la historia. Imagínense, una música que nos hará llorar, reír, suspirar y que se convertirá en la banda sonora de nuestras propias vidas. ¡Qué emoción! Además, he estado leyendo algunas teorías de los fans en las redes sociales y algunas son realmente sorprendentes. Hay quienes piensan que la historia podría estar ambientada en Estambul, una ciudad que tiene una magia especial y que ha sido escenario de muchas historias de amor épicas. Otros, por el contrario, creen que la acción se desarrollará en algún pueblo pintoresco de la costa turca, donde la naturaleza y la tradición juegan un papel fundamental. Incluso hay quienes especulan que la trama podría tener elementos sobrenaturales, quizás con algún tipo de maldición o profecía que afecte el destino de los protagonistas. Las posibilidades son infinitas. Y lo más divertido es que, mientras esperamos el estreno, podemos seguir teorizando y compartiendo nuestras propias ideas sobre lo que nos espera en esta serie. Y no podemos olvidarnos de la importancia del idioma en las series turcas. El turco es un idioma musical, lleno de matices y sonoridades que lo hacen especialmente atractivo. Y aunque no entendamos todas las palabras, el sonido del idioma, la forma en que hablan los actores, ya es una experiencia en sí misma. Además, las series turcas suelen usar un lenguaje muy expresivo, lleno de metáforas y simbolismos, lo que hace que las emociones se transmitan de una forma muy intensa. Por eso, para muchos, ver una serie turca subtitulada es mucho más que simplemente entender la trama. Es una forma de sumergirse en una cultura diferente, de descubrir una nueva forma de expresar el amor y las emociones. Y Amor Turco 2025, al ser subtitulada, nos dará la oportunidad de disfrutar plenamente de esta experiencia. Otro punto a destacar es que las series turcas se caracterizan por su ritmo pausado, por la forma en que se toman su tiempo para desarrollar las historias y los personajes. No hay prisas, no hay escenas de acción innecesarias, sino que todo se construye de forma gradual, permitiendo que la tensión y el dramatismo vayan creciendo poco a poco. Esto puede ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en algunas series occidentales, pero, en mi opinión, esta forma de narrar es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Y estoy segura de que el Amor Turco 2025 mantendrá este sello distintivo de las producciones turcas, permitiéndonos disfrutar de una historia de amor que nos dejará sin aliento. Y hablando de historia de amor, me gustaría reflexionar un poco sobre lo que hace tan especial el romance en las series turcas. Creo que una de las claves es que no se trata de amores perfectos, de relaciones fáciles, sino de amores que deben luchar contra la adversidad, contra los obstáculos y los prejuicios. Son amores que se construyen poco a poco, a través de miradas, de silencios, de pequeños detalles, de gestos que demuestran la intensidad de sus sentimientos. Y eso es lo que hace que conectemos tanto con estos personajes, que nos identifiquemos con sus miedos, sus dudas y sus esperanzas. Y también es que las series turcas no tienen miedo de explorar los sentimientos más profundos de los personajes, de mostrar sus vulnerabilidades, sus defectos y sus contradicciones. Y quizás esa sea la razón por la que nos emocionan tanto, porque nos vemos reflejados en ellos, porque entendemos sus luchas y sus anhelos. Y Amor Turco 2025, por lo que he podido deducir, seguirá esta línea, mostrándonos una historia de amor real, humana y emocionante, que nos hará creer en la magia del amor verdadero. Y ahora, para añadir un poco de misterio, les comparto un dato curioso que he encontrado. Al parecer, la producción de Amor Turco 2025 se ha llevado a cabo en varias localizaciones de Turquía, incluyendo algunos lugares que nunca antes se habían utilizado como escenarios de series.
Se habla de pueblos pequeños, alejados de las ciudades, de bosques frondosos, de ruinas milenarias y de playas solitarias. Esto, sin duda, nos permitirá descubrir nuevos rincones de Turquía, lugares que nos harán soñar y que añadirán un toque especial a la historia. Y es que, en las series turcas, los escenarios no son solo un telón de fondo, sino que también forman parte de la trama, que influyen en las emociones de los personajes y que nos transportan a un mundo mágico. Además, los fans más observadores han notado que en algunos adelantos y fotos promocionales de la serie, se pueden ver símbolos y elementos que sugieren que la historia podría tener un componente místico o espiritual. Se habla de amuletos, de antiguos manuscritos, de rituales y de leyendas ancestrales. Esto, sin duda, añade un toque de intriga y misterio a la serie y nos hace preguntarnos, ¿qué secretos esconderá esta historia? ¿Qué desafíos deberán enfrentar los protagonistas? Y para finalizar, quiero insistir una vez más en la importancia de los 12 capítulos. Creo que esta duración es perfecta para contar una historia concisa, sin rellenos innecesarios, que nos mantenga enganchados desde el principio hasta el final. Además, este formato es ideal para quienes buscan una serie que no les quite demasiado tiempo, pero que al mismo tiempo les ofrezca una dosis de romance, emoción y misterio. Y es que, en muchas ocasiones, las series turcas se extienden demasiado, perdiendo un poco la esencia de la historia. Por eso, considero que Amor Turco 2025 ha acertado de lleno con esta decisión de apostar por un formato más corto, pero igualmente intenso y apasionante. Y bien, hemos llegado al final de esta pequeña aventura juntos, un viaje en el que hemos explorado el emocionante mundo de Amor Turco 2025. Espero que, al igual que yo, estén contando los días para poder disfrutar de esta serie que promete cautivarnos con sus 12 capítulos subtitulados. Hemos hablado de lo que la hace tan especial, de la intriga que rodea su trama, de la química entre sus protagonistas y de la magia que emana de las producciones turcas. Hemos dejado claro que esta serie no es una más, sino que tiene todos los elementos para convertirse en nuestra nueva obsesión. Hemos comentado cómo las series turcas han logrado conquistarnos con sus historias de amor apasionadas, sus personajes entrañables y su capacidad de hacernos creer en el amor verdadero. Hemos mencionado que Amor Turco 2025 no solo será una historia de amor, sino que también abordará temas importantes que nos harán reflexionar. Y, sobre todo, hemos compartido nuestra pasión por el cine y las series, un lazo que nos une y que nos permite disfrutar juntos de la magia de las historias. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir conmigo su pasión por las series. Sus comentarios, su apoyo y su cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos nuevamente a que me dejen sus opiniones sobre Amor Turco 2025. ¿Qué es lo que más les emociona? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama? ¿A qué actores les gustaría ver en esta serie? Quiero saber sus respuestas, porque sus comentarios enriquecen este espacio y nos permiten seguir aprendiendo juntos. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que seguiré trayéndoles las mejores novedades del mundo de las series, los mejores análisis y recomendaciones, y los viajes más apasionantes a través de las historias que nos conquistan el corazón. Así que, ya lo saben, nos vemos en el próximo vídeo. No olviden que su apoyo es fundamental para mí, y que juntos podemos seguir descubriendo la magia del cine y las series. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.